¿Qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos a este video que lleva por nombre Derivadas desde cero, en una introducción. Va a ser una serie de videos la cual vas a aprender a derivar. Y vamos en este video a profundizar en las dos primeras fórmulas. Comenzamos. Para poder derivar necesitamos tener un vocabulario y necesito que identifiques estas letras con su significado. Vamos a empezar con la X. La X, ¿qué va a significar? Cuando tú veas en una fórmula de derivación, veas esta letra X, tú debes entender que se refiere a una variable. O también debes entender que se refiere a cualquier letra. Si tú ves una C en las fórmulas, entonces esa C la vamos a entender como una constante. ¿Y qué es una constante? Cualquier número. Cuando veas una n, esa n va a significar un exponente. Ya sabemos que es un exponente. Puede ser un número entero, un número decimal o un número fraccionario. Si tú en tu fórmula observas que hay una U, una V o una W, tú debes entender que esas letras van a ser igual a una función. ¿Y qué es una función para nosotros? Una función va a ser desde un monomio, como aquí se muestra en el ejemplo, un binomio, dos términos algebraicos, un trinomio, tres términos algebraicos o un polinomio arriba de tres términos algebraicos. Vamos a ver ahora la sintaxis de una derivada, es decir, la forma en que puedo escribir y reconocer que estamos hablando de una derivada. Vamos a ver la forma de Leibniz, que es uno de los padres del cálculo. La forma de escritura de una derivada de Leibniz es dy sobre dx, que significa la derivada de una función. Es decir, si regresamos a lo que es una función, pues puede ser la derivada de un monomio, de un binomio, de un trinomio o de un polinomio. Entonces, cuando observemos esta forma de escritura, estamos hablando que es una derivada. La otra forma de escritura o sintaxis es de Newton. Newton escribía una función f de x y para reconocer que es una derivada bastaba con agregarle una comilla a esa f de x. Entonces, si nosotros observamos f' de x, esto significa que estamos hablando de una derivada. F de x es igual a y, es decir, es una función. Por eso entonces también podemos escribir como una derivada de una función y'. Vamos a ver las dos primeras fórmulas. Empezamos con la fórmula número 1. La fórmula número 1, de acuerdo a la sintaxis, aquí nos está diciendo que la derivada de ¿quién? La derivada de x, o sea, la derivada de una variable, o sea, también la derivada de cualquier letra. Entonces, la derivada de cualquier letra va a ser igual a 1. Y tenemos la primera fórmula. Vamos a ver unos ejemplos aplicando esta primera fórmula. Tenemos aquí que dice que calculemos la derivada de la variable p. Recuerda que la x puede ser cualquier letra. Entonces, si observamos, se parece a la fórmula número 1, donde, claro está, cambia la x por la p, pero ya sabemos que x puede ser cualquier letra. Entonces, la derivada de la variable p va a ser igual a 1. La derivada de la variable m, según la fórmula, su resultado es igual a 1. La derivada de la letra k o la derivada de la variable k va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque sigue siendo una variable. Veamos la otra forma de escritura. La función f de t es igual a t. ¿Cuál sería su derivada de t? Entonces basta con escribirle f' de t y t es la variable, entonces su derivada va a ser igual a 1. Otro ejemplo, la función f de r igual a r, su derivada va a ser igual a 1. Tengo la función y que va a ser igual a l, su derivada, como sigue siendo una variable, es decir, cualquier letra, va a ser y' igual a 1. La función y va a ser igual a b. ¿Cuál sería su derivada de b? Sería y', que ya nos está diciendo que aquí es la derivada de la variable b, que va a ser igual a 1. Como práctica, vas a realizar 10 ejercicios propuestos por ti aplicando la fórmula número 1, es decir, esta. Y aquí están varios ejemplos, te puedes basar en ellos. Vamos a ver la fórmula 2.
La fórmula 2 está escrita de esta forma y hay que aprenderla a leer. Y la fórmula 2 dice, esto ya sabemos que significa derivada, la derivada de C. Recordando la lámina anterior, C significa constante, es decir, cualquier número. La derivada de cualquier número va a ser igual a 0. Y tenemos establecida la fórmula número 2. Vamos a ver unos ejemplos. Yo tengo esta expresión que dice la derivada de 2. Si 2 es una constante, entonces su derivada es igual a 0. Nos piden calcular la derivada de 0.5. Como 0.5 es una constante, entonces su derivada es igual a 0. La derivada ¿de quién? De menos 5. ¿Cuál será la derivada de menos 5? Como menos 5 es una constante, entonces su derivada es igual a 0. Tengo la función f de x igual a 3/4. Nos pide que calculemos la derivada de 3/4. Como es una constante o cualquier número, por eso su resultado o su derivada es igual a 0. Cabe notar que el resultado debe ir con esta comilla, si no, no estás hablando de derivación. F de x es igual a menos 5 séptimos. ¿Cuál será su derivada de menos 5 séptimos? Pues f de prima x igual a 0. Tengo la función y igual a menos 0.01258. ¿Cuál será su derivada? Como es una constante o es un número cualquiera, su derivada va a ser igual a 0. Tengo la función y igual a 5.0258. Como sigue siendo un número cualquiera o una constante, podemos deducir que su derivada va a ser igual a 0. Como práctica, vas a realizar 10 ejercicios propuestos por ti aplicando esta fórmula. Bien, chicos y chicas, hasta aquí con este video de introducción a la derivación, profundizando en estas dos primeras fórmulas. Es importante que aprendas a leer cada una de estas fórmulas. Si tú aprendes a leer qué significa cada una de las fórmulas, aprenderás fácilmente a aplicarlas en las diferentes funciones que te pidan derivar. Te dejo aquí mis enlaces para que veas otros videos, compártelos, a alguien le pueden ser de utilidad.